Ya, ahora sí. Hola a todos nuevamente y bienvenidos a lo que es Specisti Academy, donde vamos a revisar puntualmente lo que es ADX, estocástico, criterios combinados con estos dos indicadores y también lo que es ATR, que al menos a mí personalmente, como les comentaba, me interesa mucho más lo que es el ATR dentro de todos los indicadores que hemos visto hasta ahora, o uno de los que más me importa, ¿ya? Así que les recuerdo también que pueden ir haciendo preguntas, lo mismo que les comentaba recién. Si lo van a hacer a través de chat, ningún problema, aunque las vayan escribiendo. Si lo van a hacer con micrófono, les pido por favor que levanten la mano para ir gestionando lo que son los tiempos de preguntas y respuestas. Pero al final de lo que es la presentación pueden ver prácticamente, o pueden en este caso hacer todo lo que sería una ronda de preguntas en caso que existan. Y de todas formas, vamos a ver si es que hoy día nos acompaña Vicente y que en caso que nos acompañe también resolver dudas respecto a lo que es la aplicación. Pero eso idealmente lo vamos a hacer fuera de grabación, ya para no contaminar lo que sería el contenido como tal y poder discriminar un poquito lo que sería el video completo que después se sube, recuerden, de manera posterior a YouTube, pero con un desfase relativamente importante, ya para que puedan repasar y reforzar conceptos, ¿ya? Así que para comenzar, vamos con lo que sería ADX. ADX. ¿Qué es el ADX? Como recordarán, estamos gestionando, estamos repasando lo que sería la sección de indicadores u osciladores técnicos que van a encontrar posiblemente a la hora de comenzar a indagar en este mundo amplio y gigante respecto a lo que son los indicadores, pero que esto es uno de los más básicos, ¿ya? O básicos entre comillas, de los más antiguos, por decirlo de alguna forma. Pero la ADX o índice direccional medio es un promedio móvil, básicamente, que va midiendo lo que es el rango de expansión de los precios, ¿ya? Y que por lo general, al igual que RSI y otros indicadores, utiliza lo que es un promedio de sesiones de 14 días, prácticamente, ¿ya? Básicamente, casi todos los indicadores funcionan en base a lo que es 14 sesiones, así que ADX no es ajeno a lo anterior, y más que explicar lo que sería la fórmula como tal de este indicador, porque obviamente es un tema bastante largo, complejo y posiblemente ni siquiera les sirva mucho si es que no van a generar lo que es una programación de indicadores, el índice direccional medio o ADX tiene por objetivo indicar lo que sería la fuerza de la tendencia o la fortaleza de la tendencia, ¿ya? Así que para irnos a lo que sería un gráfico, recuerden TradingView, ADX lo tengo incluido en lo que es ATS de 0.2, en caso que quieran agregar lo que son los indicadores gratuitos, pero en caso contrario, no, miento, me parece que no lo tengo, no recuerdo, voy a revisar el tipo. Pero si no, lo agregamos de manera aparte, ¿ya? Así que vamos con, sí tengo ADX. Ni me acordaba, pero ahí está. El ADX, como le comentaba, es un indicador que básicamente les va generando lo que es una representación de la tendencia. Nos va mostrando lo que en este caso, la fortaleza de la tendencia, ¿ya? Si es que utilizan el indicador ATS de 0.2, como les comentaba, en la entrada de datos, en la pestaña selección, pueden seleccionar lo que es ADX. En caso contrario, se van aquí donde dice indicadores, escriben ADX y no les va a aparecer por ADX, les va a aparecer por índice direccional medio, que obviamente es el que aparece acá, pero que es básicamente lo mismo que tenemos acá abajo, ¿ya? Para que sepan cómo incluirlo en su gráfico en caso que se estén acompañando con lo que es trazado con TradingView, ¿ya? De todas formas, aprovecho, paréntesis, de avisarles que les recomiendo que se vayan acompañando con lo que es TradingView porque también aprovechan de aprender cómo generar trazados e inclusión de indicadores. Ya les sirve mucho porque de cierta manera después cuando ustedes comiencen a generar su análisis van a tener más o menos un rodaje interesante y con ello van a poder generar lo que es sus propios análisis y dibujos, ¿ya? Así que para comenzar, o para continuar, perdón, el ADX, como les comentaba, índice direccional medio, es un oscilador específicamente diseñado para generar lo que es la indicación de fortaleza de la tendencia, ¿ya? La fortaleza de la tendencia se representa en base a una escala de 0 a 100. No es muy común que tengamos oscilaciones muy apegadas a los 100, pero sí tenemos obviamente estos máximos que se van generando en base a la fortaleza que vaya mostrando el precio a la hora de ir generando un impulso. Aquí hay que ser muy enfático en que el ADX, por si acaso, por más que la indicación sea positivo, no necesariamente significa de que el precio va a generar lo que es un impulso o una representación de una tendencia fuerte, solamente un impulso alcista. El ADX puede estar con un margen al alza o una indicación bastante elevada, independiente de que sea una tendencia bajista o alcista. Puede estar corrigiendo fuerte y el precio va a tener una ADX elevado, porque no nos va a indicar la dirección de la tendencia, sino que nos va a indicar lo que es la fortaleza de la misma, ¿ya?
El ADX, por si acaso, para que sepan, se divide en 4 secciones o 4 niveles, por decirlo de alguna forma, donde de 0 a 25 significa que hay ausencia de tendencia o que prácticamente estamos en un rango lateral, ausencia de tendencia, rango lateral, recuerden. De 25 a 50 es una tendencia fuerte, porque obviamente ya el precio comienza a generar lo que es un avance tendencial y aumenta lo que es su verticalidad en el avance. De 50 a 75 es una tendencia muy fuerte y sobre 75 hasta lo que sería los 100 es una tendencia extremadamente fuerte que no sé si vamos a tener alguna como para representar. Yo creo que sí, quizás, por ejemplo acá, MSTR es prácticamente un activo que está subiendo bastante fuerte en este caso y que prácticamente tiene lo que es una TR sobre 50. Por ende, es una tendencia muy fuerte y obviamente también lo podemos representar en lo que sería el desarrollo gráfico. Caso inverso, prácticamente tenemos, no tenemos desarrollo, pero básicamente tenemos lo que es un ATR bastante amplio porque tenemos una tendencia bastante definida. No sé si podré encontrar alguna que tenga alguna especie de rango lateral, quizás Vapores en Chile. Podríamos tener lo que es, claro, un ADX donde prácticamente está totalmente plano, está bajo 25 o en el rango de 0 a 25, y que de cierta manera eso me representa que estamos frente a lo que sería un desarrollo sin tendencia, sin una verticalidad lo suficientemente marcada, y que de cierta manera se encasilla dentro de lo que sería un rango lateral, y que si nos vamos a lo que es el desarrollo de precio, tenemos prácticamente el precio con un desarrollo totalmente lateral sin generar ningún tipo de ruptura a la alza ni a la baja, ni mínimos ascendentes, ni máximos decrecientes, por ende, estamos con una DX bajo porque no tenemos tendencia, ¿ya? Así más o menos se va a ir representando lo que es este indicador. Ahora, yo en lo personal no lo utilizo mucho, pero sí es muy importante tener presente de que yo no lo utilizo porque mi operativa es operativa intradía. Mi operativa principal, como les comentaba la vez pasada, son índices, ¿ya? Ni siquiera acciones ni ETF. Yo opero principalmente lo que son índices, entonces, como opero en temporalidades más rápidas, el ADX, como es un promedio de sesiones anteriores, una especie de media móvil, eso genera de que, al igual que con el MAC, tengamos un retraso en lo que es la representación gráfica de este oscilador, ¿ya? O sea, tiene delay, un poquito mayor respecto a lo que son otros indicadores, por ejemplo, como RSI, por ende, no es muy recomendado para utilizarlo en lo que son temporalidades muy rápidas. Así que en este caso yo les recomendaría utilizarlo de temporalidad diaria hacia arriba para tratar de evitar o suplir lo que sería este delay que se va generando por utilizar promedios de precio y tener una representación un poquito más consistente en el tiempo, ya que las tendencias en temporalidad diaria o semanal, por ejemplo, tienden a ser bastante sostenidas en el tiempo porque abarcan un rango mayor de tiempo, ¿ya? Y ahora, una aplicación que a mi parecer es muy potente respecto a lo que viene desarrollando este indicador es mezclarlo con lo que sería el MAC, ¿ya? No sé si se acordarán en el capítulo anterior que vimos que el MAC prácticamente lo tengo en gráfico, no lo quise eliminar por eso. Es básicamente lo que es el indicador de convergencia y divergencia de la media móvil, que como su nombre lo dice, funciona en base a medias móviles y eso hace que también tenga un delay relativamente importante respecto a lo que nos va representando en base al precio actual, ¿ya? Antes de pasar a lo que sería el criterio combinado, ¿hay alguna duda respecto a lo que es el ADX? Si no, continuamos. Ya, imagino que no. Aquí hay una forma, por si acaso, de cómo representar lo que es el ADX. En este caso, podemos utilizar lo que es el ADX en un recuadro aparte, junto con lo que sería el MAC, ambos en un recuadro independiente, uno del otro, y vamos con Tesla, que tiene un poquito más de tendencia. Y de cierta manera, esto nos va a ir acompañando. ¿En qué sentido? Cuando ustedes generen lo que es un criterio combinado, si nos vamos a lo que sería el histograma, por ejemplo, del MAC, que comienza a generar lo que es un impulso fuerte al alza, eso lo podemos complementar con lo que es el ADX, que en este caso se comienza a situar entre 25 y 30, que significa que la tendencia, en base a la escala que les di hace un rato, es una tendencia más fuerte. Por ende, el histograma debería complementar lo que es el ADX y generar un impulso mucho más violento respecto a lo que viene desarrollando, y eso hace que tendencialmente
sea mucho más sostenido en el tiempo, porque tenemos ambos indicadores generando lo que es una señalización similar, porque, como les comentaba, el ADX comienza a repuntar y se mete sobre lo que es el rango de los 25, y el histograma, en este caso del MAC, comienza también a amplificar lo que es su onda y generar lo que es un impulso un poquito más violento, la verticalidad aumenta. Entonces, ustedes se pueden ir complementando cuando el precio comience a generar lo que son estas reversiones por histograma, cuando vean que el histograma comienza a ampliarse y se acompaña con un ADX que comienza a subir, eso significa que la tendencia está aumentando y que obviamente en caso de reversión es muy probable que las reversiones también sean en la misma intensidad. Entonces, si van generando un criterio combinado y con ello pueden ir generando lo que es una seguridad adicional a lo que serían posibles impulsos al alza o a la baja, ¿ya? Ahora, no sé si me dejará con ATS de 0,2, pero en caso de que ustedes quieran también economizar lo que es, o no economizar, sino que simplificar un poquito lo que es la visualización de estos indicadores, lo que pueden hacer es arrastrarlos, por si acaso. Si ustedes lo seleccionan y lo arrastran, pueden generar lo que es una mezcla de ambos indicadores. No sé si sabrán, pero de hecho le voy a cambiar el color. Le voy a poner un color un poquito más visible. A ver, un amarillo. No, amarillo no sé. A ver. Un, un verde, por si acaso. No sé si se verá. Pero ustedes al mezclarlo pueden ir generando lo que es una mezcla en estos indicadores. La verdad es que se ve pésimo, pero con eso pueden hacer un criterio combinado de indicadores solamente en un recuadro. Entonces, a ustedes cuando lo hagan y practiquen obviamente lo que es esta herramienta que les acabo de mostrar, es muy probable de que puedan verlo mucho mejor de cómo se ve en lo que es la proyección de pantalla. Pero en este caso, cuando generan lo que es esta mezcla, pueden ir comparando lo que es el histograma respecto a la línea Signal y la línea MAC, que también se va acompañando con el ADX. Entonces, de cierta manera, eso les va anticipando posibles reversiones cuando el precio o el histograma se comienza a retraer, ¿ya? Entonces, una manera mucho más simple visualmente y mucho más amigable con lo que sería el gráfico es generar estas combinaciones de indicadores porque les sirve para simplificar lo que es el análisis, ¿ya? Y mira, aprendieron algo nuevo respecto a lo que extraen, pero esto es bastante útil cuando utilizamos criterios combinados. Me parece que también se puede hacer con RSI estocástico, lo vamos a revisar más tarde, porque con eso pueden simplificar un poquito lo que es la visualización y no tener tantos recuadros independientes uno por uno, y con esto tienen prácticamente todo en un solo recuadro, donde se le representa lo que es la Signal, se le representa lo que es la línea MAC, y también van con lo que es el ADX. Y que, si se dan cuenta, como les había comentado, el ADX, recuerden, indica tendencia, indica fortaleza de la tendencia y no necesariamente significa que la tendencia va a ser alcista. ¿Y dónde nos podemos dar cuenta de eso? Aquí, donde tenemos el MAC o el MAC con la línea Signal que comienzan a generar un histograma negativo, comienzan a corregir un impulso bajista, el precio comienza a caer, pero el ADX no genera lo que es un movimiento a la baja, al igual que ese indicador, sino que comienza a subir porque el precio, al ir generando lo que es una corrección más profunda, comienza a aumentar lo que es la fortaleza de tendencia, porque obviamente es una tendencia más fuerte, simplemente que es a la baja. Y por ende, el ADX comienza a subir y el precio del histograma o el MAC, junto con el desarrollo del precio, comienzan a ir a la baja, ¿ya? Ese es el mejor ejemplo que se pueden encontrar respecto al ADX, porque es importante que ustedes entiendan que un ADX al alza no significa que el precio vaya a subir o que vaya a bajar, sino que va a indicar de que la tendencia está aumentando la fortaleza a lo largo del desarrollo del precio, ¿ya? Así que hasta ahora, ¿alguna duda respecto a lo que sería el histograma, perdón, el ADX y el criterio combinado junto con MAC? Si no, pasaríamos a saber lo que es el estocástico. Ya. Imagino que vamos bien. Eso es bueno, porque de cierta manera significa que están entendiendo bien o que quizás estoy explicando bien. Ya, así que de todas formas es útil respecto a lo que es la revisión de estos capítulos teóricos. ¿Ya? Ahora, estocástico. El estocástico también lo tengo por si acaso en ATS de 0,2. Pueden agregar, como les comentaba, ATS de 0,2 o agregar lo que es el estocástico como tal. Pero en caso que tengan ATS de 0,2, la forma de incluirlo es aquí, seleccionan estocástico y se les va a representar básicamente lo que sería eh, el desarrollo como tal, ¿ya? Y que aquí van a encontrar básicamente dos indicadores, o en realidad un indicador con dos medidas trabajando entre ellas y que de cierta manera van a ir generando lo que es una señalización bastante volátil, ¿ya?
El estocástico, para que sepan, es una mezcla entre lo que sería una línea bastante violenta en lo que es su verticalidad y volatilidad, que es básicamente la línea K, y que esa va generando lo que es indicaciones mucho más reactivas en base a lo que es el precio, ¿ya? A grosso modo, y como explicación rápida de lo que sería la fórmula, el estocástico lo único que hace es comparar el precio del cierre de la última sesión y generar una comparación respecto a lo que es el promedio de sesiones anteriores. Entonces, con eso va generando indicación en base de posibles reversiones de precio o posibles niveles de sobrecompra, sobreventa en una forma mucho más sensible de lo que sería RSI, que genera un cálculo un poquito más lento y con mayores variables en la fórmula, ¿ya? Eso básicamente es lo que es el estocástico o la línea K. Ahora, ¿por qué tiene dos indicaciones o tiene una línea adicional de cierta manera respecto a lo que es el indicador como tal? Es porque esa línea que se alcanza a ver, que es una línea D, porcentaje de, etcétera, le pueden decir línea D, pero la cosa es que son dos líneas. La segunda, que en este caso es la D, es básicamente una media que suaviza lo que es la línea K. Por ende, la línea K es nuestra variable principal y la línea D es básicamente una media móvil de la K, ¿ya? Eso hace que se genere un suavizado en el desarrollo y si se fijan, el precio tiende a generar lo que es curvaturas no tan volátiles como lo que sería el desarrollo de la línea K y eso hace que se vayan generando cruces entre ellos, ¿ya? Esos cruces o la forma de representar lo que sería este desarrollo es básicamente cuando el precio se encuentra en sobrecompra, que es sobre 80, y se genera lo que es una reversión y un cruce de la línea K a la baja respecto a la línea D, como ese cruce bajista que se generó acá, es indicación de posible reversión en el precio, ¿ya? Ahora, el problema está en que es muy sensible, por ende el precio cuando genera lo que es una ruptura, si bien va a buscar en teoría lo que sería un nivel bajo 20 o bajo lo que sería una sobreventa, no necesariamente el precio tiene que recorrer lo que es el recorrido, o sea, generar lo que es el recorrido completo, como se podrán ver en la última indicación. En el caso de Tesla, el precio generó lo que fue una reversión por estocástico, comenzó lo que fue su corrección y básicamente fue nuevamente lo que fue al rango de sobrecompra y ahí se mantiene y el precio prácticamente comienza a oscilar entre lo que sería el rango de los 50 y los 80 y el precio continúa subiendo, por ende es un indicativo de reversión, pero no necesariamente tiene que ser un indicativo de que va a ser sostenido en el tiempo. Por ende, es un indicador muy volátil y que al menos yo por mi parte no lo utilizo mucho, al igual que la DX, se los comento porque es bueno que sepan, pero que sirve también, como les comentaba, en temporalidades diarias o 4 horas, podríamos decir. Bajo lo que sería una temporalidad de 4 horas para reversión en gráficos rápidos, va a ser prácticamente ruido adicional porque en desarrollo o en gráficos intra, básicamente, en general, el desarrollo es muy volátil, más volátil de lo que sería en una sesión diaria, por ende las reversiones que se van dando por estocástico no son muy confiables, ya se vuelve como inestable, por decirlo de alguna forma. Entonces, al igual que lo que sería el MAC y el ADX, también hay una forma de implementar lo que es un criterio combinado, ¿ya? Y que en este caso el indicador más general o cercano respecto a lo que sería un estocástico, que en realidad es un porcentaje Williams con una media adicional, es RSI, que ese, a mi parecer, sí es un indicador bastante confiable, al menos en base a mi criterio. Recuerden que todos podemos tener criterios distintos a la hora de analizar un gráfico y todos tenemos indicadores que nos sirven más que otros. Por mi parte, RSI. A mí me gusta mucho RSI, de hecho, y que en este caso lo podemos complementar con estocástico. De hecho, hay hartos gráficos o indicadores en el que ustedes pueden buscar lo que es estocástico y les va a aparecer lo que es RSI más estocástico, Stoch, RSI, etcétera, que es básicamente lo mismo que mezclar índice de fuerza relativa con lo que sería el estocástico, ¿ya? ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Voy a configurar lo que es el RSI para que no se nos mezclen tanto lo que es el diseño. Vamos a eliminar lo que es la media móvil, lo que son las sombras y los valores en la línea de estado, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia respecto a uno del otro? Es que RSI no tiene esta sensibilidad tan marcada respecto a lo que hace el estocástico. Son bastante similares, pero si se fijan, el estocástico respecto a lo que es RSI genera unos máximos mucho más violentos. Aumenta bastante lo que es la verticalidad. Es prácticamente la versión histérica, por decirlo de alguna forma, de RSI. De hecho, RSI es como suavizado, va generando prácticamente el mismo recorrido, pero por ejemplo en este nivel donde estocástico llegó a lo que fue un nivel de sobrecompra, en este caso tenemos prácticamente RSI en una condición totalmente normal. Entonces eso nos ayuda a suavizar un poquito lo que es la indicación que se va generando el tema de
estocástico, ¿ya? Ahora, ¿cómo los podemos mezclar? Al igual que como el ejemplo anterior, podemos generar lo que es arrastrar, lo que es el gráfico para que queden sobrepuestos uno con el otro, o ustedes pueden ir viendo lo que es la configuración en base a los niveles de sobrecompra y sobreventa de RSI respecto a estocástico. Y aquí quiero hacer un alcance. Por defecto, RSI viene, como les comentaba, entre 70 y 30, que es lo que aparece acá. Yo les recomiendo que lo dejen entre 80 y 20, porque con eso simplifican mucho más lo que sería el desarrollo del RSI como tal. Simplifican un poquito, como que es un ajuste fino en el cual ustedes pueden tomar decisiones con una información un poquito más acotada, no con tantos niveles de sobrecompra y sobreventa. Y estocástico, por lo general, viene con lo que es un defecto entre 20 y 80, ¿ya? Yo personalmente les recomiendo que utilicen 90-10. ¿Por qué? Porque es el mismo efecto. Prácticamente simplifican un poquito lo que es la indicación y eliminan un par de falsos positivos que se le pueden generar en los niveles de reversión, ¿ya? Entonces, con eso configurado, nos vamos a lo que es análisis de gráfico. Si, por ejemplo, nosotros tenemos lo que sería un nivel de reversión respecto a lo que sería un estocástico, en este caso que estamos en zona de sobrecompra, muy similar prácticamente tenemos en todo el desarrollo previo, tenemos sobrecompra, 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 tenemos prácticamente 7 niveles de sobrecompra. Pero si yo lo contrasto con RSI, se van a dar cuenta que RSI no estuvo de los 7 puntos de contacto en lo que sería niveles de sobrecompra, solamente estuvo en uno y que fue en el último. Entonces, esa señal de sobrecompra por RSI combinado con lo que sería una señal de sobrecompra por estocástico hace que nuestro rango de posible reversión sea mucho más confiable y que fue lo que se generó en torno a este desarrollo, donde prácticamente el precio genera lo que es un movimiento a la baja y termina corrigiendo, llegando hasta lo que son niveles de sobreventa en lo que es estocástico y niveles bajo RSI 50 en el caso de RSI. Ahora, me podrán decir, oye, pero antes el precio igual generó lo que fue corrección y de hecho llegó hasta un poquito más abajo. Y sí, pero la diferencia es que en este caso también podrían haber hecho lo que es una gestión o apoyo con RSI, porque si es que se acordarán de lo que son gráficos anteriores, ustedes pueden trazar niveles por RSI, donde tenemos prácticamente una zona de cambio bastante marcada en lo que es el indicador, por ende, si bien no es sobrecompra como tal, es un nivel que RSI tiende a rechazar y por ende lo pueden complementar con lo que son las indicaciones de estocástico y que aún así si lo comparan con una compra en torno a este nivel o una compra en torno donde tenemos RSI y estocásticos ambos en lo que sería sobrecompra, este nivel es mucho más confiable por un tema de que tenemos doble indicación, doble criterio y obviamente nos podemos apoyar también con análisis de precio donde básicamente el precio en torno a este nivel tenía un nivel clarísimo de techo anterior en el cual posiblemente iba a generar una especie de congestión, por ende al mezclar criterios de indicación, en este caso, en base a lo que es un criterio combinado y un criterio en base a lo que es análisis de precio o rango simplemente de soporte y resistencia, se puede discriminar de que el precio tiene una mayor posibilidad de reversión, como fue en el caso de este punto y de este punto. Aunque este punto no lo confío tanto, pero por ejemplo, tenemos un test. El precio rechaza, comienza a recuperar lo que sería el desarrollo al alza, llega a un nivel de congestión porque obviamente es coincidente con techo anterior, prácticamente un nivel de resistencia, ¿ya? Ahora, si nos vamos a lo que sería desarrollo por RSI, tenemos que prácticamente también coincidente con lo que era un rango de máximo anterior que el precio tiende a congestionar, ¿ya? Tercer criterio, tenemos estocástico también en niveles de sobrecompra, por ende ya son 3 factores que me están indicando de que es una zona compleja y por ende debería generar algún tipo de ruido o podría generar al menos una corrección rápida en el cual yo podría tener un margen útil dependiendo de la temporalidad a la que estoy apuntando, pero básicamente podría ser una semana de corrección, ¿ya? Entonces, así ustedes pueden ir mezclando lo que son criterios combinados en base a lo que es estocástico con RSI, que a mi parecer es una buena mezcla de indicadores, obviamente con las variables que les comentaba de RSI, con los niveles de sobrecompra, sobreventa en 80 y 20, y en el caso de estocástico lo que sería un nivel en torno a los 90 y los 10, ¿ya? Entre ellos dos trabajan muy bien. Y en el caso de la DX, trabaja bastante bien con lo que sería el MAC, porque trabajan con una especie de desfase, ambos tienen un retardo, y como el MAC me indica reversiones en base a lo que son estos cruces de media y el histograma, el ADX, al ser un indicador de fuerza tendencial, me refuerza lo que sería esta posible
oscilación o cambio desde cota cero negativo hacia cota cero positivo y con ello reforzar lo que sería la indicación como tal y poder discriminar que es una reversión un poquito más potente y confiable en el tiempo, ¿ya? Así que hasta ahora, ¿hay alguna duda respecto a lo que es el indicador? Por si acaso, también se pueden sobreponer uno por otro, pero aquí son muchas rayas. Entonces, yo en lo personal prefiero mantener lo que son recuadros separados. ADX y MAC no es necesariamente, no se ve mal, porque de hecho la ADX puede estar subiendo respecto a lo que es el MAC, en este caso, que puede ir bajando, que fue lo que les mostré recién. Por ende, no siempre van a estar todas las rayas juntas prácticamente, porque en el caso de la ADX, o sea, el RSI, como les comentaba, con el estocástico, se mueve muy similar. Entonces, prácticamente suben todas juntas y hace que se enrede más o menos lo que es la representación visual. Así que en este caso en particular, les recomiendo que los vayan viendo en recuadros separados por salud mental, ¿ya? Así que eso, hasta ahora. ¿Hay alguna duda antes de pasar a lo que es ATR y hacer algunos alcances puntuales? ¿En qué sentido porcentaje? No, estos indicadores son gratuitos. De hecho, lo que pasa, para que sepan, no Richard, si me puedes explicar más o menos lo que es el porcentaje, porque no es que sean porcentajes, sino que son niveles de sobrecompra o sobreventa. Paréntesis, cuando ustedes van a lo que es la configuración del gráfico, van aquí a la pestaña estilo, donde les van a decir todos los trazados, colores, etcétera. Van aquí a una parte donde dice RSI, banda superior, va a decir 80, por defecto les va a decir 70, ¿ya? Y esta por defecto les va a decir 30. 50 da lo mismo porque es la línea media. RSI, como estocástico, tienen escala de 0 a 100. Entonces, los niveles de sobrecompra, en el caso de RSI, vienen por defecto en 70 y 30. Yo les recomiendo que lo dejen en 80 y lo dejen en 20 porque con eso eliminan falsos positivos. Ya se simplifica un poquito más y de cierta manera se generan reversiones más puntuales. ¿Ya? Y en el caso de estocástico, se van exactamente lo mismo y les va a decir banda superior estocástico, banda inferior estocástico, 90 y 100. Yo en AD de 0,2 los traigo por defecto, por si acaso. Pero haciendo el alcance de los indicadores como tal no son pagados. Lo que es pagado en este caso es la plataforma de TradingView, pero TradingView por si acaso permite lo que son cuentas gratuitas, ¿ya? La diferencia entre una cuenta gratuita de TradingView y una cuenta de pago de TradingView son principalmente las cantidades de herramientas que pueden utilizar en su gráfico, ¿ya? Entonces ustedes pueden, con una cuenta gratuita, agregar 2 indicadores más volumen, porque volumen no cuenta como indicador, a lo que es su gráfico como tal, y con ello podrían trabajar. Entonces, si ustedes quieren agregar un tercer indicador, en este caso TradingView les va a generar lo que es les va a decir que tienen que aumentar su suscripción, ¿ya? Pero mientras utilicen lo que son 2 indicadores, no pasa absolutamente nada. Entonces, tienen las 2 opciones de utilizar indicadores como tal, por ejemplo, estocástico como independiente, que les va a ocupar un cupo de indicador en este caso, o pueden utilizar ATD 02 y ATD 01, que son indicadores que hice yo, que están específicamente hechos para que utilicen los mismos 2 cupos, pero puedan acceder a muchos más indicadores sin tener que estar sacando uno, poniendo otro, sacando otro y poniendo otro, etcétera. Están prácticamente todos los indicadores acá y en el caso de ATS 01, que es uno que vea en la parte del gráfico, también. Entonces, con esos 2 indicadores pueden acceder a lo que son más de 15 en total y con ello se ahorran lo que es el plan de TradingView, pueden utilizar una cuenta gratuita sin ningún tipo de problema porque no van a tener la limitante de los indicadores y lo que les sale, lo mismo que les digo siempre, lo que les sale, lo que es el plan gratuito, en este caso de TradingView, que son como $15 más o menos al mes, los depositan en Sesti y comienzan a generar lo que es experiencia en mercado real. Ya, ese es como el eslogan. Prácticamente todos los ahorros los meten en la cuenta Sesti y con eso pueden ir practicando. Ya, de hecho, es bastante útil. Y como les comentaba, en el capítulo anterior les comentaba que hasta yo estoy utilizando lo que es la cuenta Sesti para practicar. Tengo un tema ahí por estar jugando tratando de enseñándole a mi hija, tengo un problema ahí que estamos con una posición bastante negativa, pero la verdad no pasa nada. Es parte de, ¿ya? Así que sí, MCTZ, de hecho las tengo bien en negativo, creo que como 60% la baja, una cosa así, pero la cosa es que está en modo aprendizaje, así que no pasa nada. En algún momento va a recuperar. Pero la cosa es que, de hecho eso también es bueno, porque muchas veces se dice, no, que siempre se gana, no, en el caso de MSTZ me está pegando fuerte, pero es básicamente un modo aprendizaje, así estamos haciendo clases personalizadas, pero salieron mal las clases y estamos con un retroceso importante ahí, pero no pasa nada. Así que sí, como les comentaba,
las cuentas de TradingView gratuito sí te deja. Lo que pasa es que lo que no te deja hacer es diseños adicionales. Te limita, por ejemplo, la cantidad de diseños, te limita lo que son estas cuentas o marcadores, por ejemplo, te deja eso, te deja tener 3 listas en vez de las 40.000 que voy a hacer con una cuenta de pago, te deja tener un diseño, te deja, por ejemplo, generar lo que es una alerta nomás de alertas de precio o técnica, no recuerdo cuánto es la relación 5:1, parece que es, pero básicamente te va limitando lo que son las herramientas, pero para un usuario puntual que está aprendiendo, en este caso, por ejemplo, en el caso que aquí estamos generando lo que son clases gratuitas para que aprendan a generar lo que es esta herramienta y poder invertir un poquito más informado, les viene perfecto. La verdad es que cuando ustedes sientan que sus análisis son un poquito más complejos y necesitan una herramienta adicional o que no tener tantas limitantes porque van a comenzar a utilizar alertas de precio, ahí les recomiendo que sí generen lo que es una suscripción porque obviamente las herramientas o plataformas que tienen una mejor funcionalidad se tienen que pagar, ¿ya? Es normal, de hecho, es lo mismo que pasa con Cesti. Muchas veces dicen, no, que la comisión, sí, está bien, cobran comisión, pero si ustedes lo comparan con otras funcionalidades que en otros lados se las cobran aparte, es algo totalmente distinto. Aparte, les dan lo que es estos cursos gratuitos, les dan lo que es preparación, servicio al cliente. Entonces, al final, las plataformas, mientras mejores sean, lo más probable es que tengan algún costo, porque esas mejorías se costean de alguna forma, ya sean en usos de servidor, en usos de recursos, en usos de HH, etcétera. Entonces, cuando ustedes se sientan lo suficientemente preparados para ya, oye, ¿sabéis qué? Yo quedo corto con 3 indicadores y quedo corto con un diseño, necesito tener mínimo 3. Ahí recién generan lo que es el avance de lo que sería una cuenta de TradingView mediante lo que es una suscripción. Antes de eso es totalmente innecesario porque están las soluciones para que puedan eliminar estas restricciones de cuentas gratuitas y que obviamente están abiertas a todo público, son totalmente gratuitas y las pueden aprovechar. Con eso generan lo que es el ahorro y como les comentaba, las depositan en CET y van practicando, ¿ya? Pero no compren MSTZ porque si no les va a pasar lo que pasó conmigo y estar enseñando ahí a mi hija, ¿ya? Así que eso. Para continuar, vamos con lo que es el indicador que a mí más me interesa, el ATR, ¿ya? Que es, yo sé que ya hemos hablado del ATR, pero no hablamos de lo que es aplicación de ATR como tal, ¿ya? El ATR, para que ustedes sepan, no sé si se acordarán, es el rango verdadero medio, ¿ya? Y que básicamente lo que me indica el ATR, y por si acaso lo comento ahora para cerrar lo que es el tema indicadores, porque ya la próxima clase vamos a comenzar con modelos de precio, hombro, cabeza, hombro, triángulos asimétricos, triángulo ascendente, descendente, cuñas, doble techo, triple techo, hombro, cabeza, hombro compuesto. Hay hartos modelos de precio, pero todos tienen algunas claves que obviamente yo se las voy a simplificar para que entiendan más o menos cómo utilizar, ¿ya? Así que les puede servir. Lo más probable es que les sirva. De hecho, a mí me gustan mucho los modelos de precio. Hay algunas técnicas para poder identificarlos bien y que no sean, oye, en el hombro, cabeza, hombro no se cumplió. Sí, no se cumplió porque por lo general se analizan mal, ¿ya? Y ahí les vamos a explicar más o menos cómo hacerlo para analizarlos bien, ¿ya? Eh, Volviendo, el ATR, para cerrar lo que es el tema indicador, como les comentaba, es el rango verdadero medio, que lo único que me indica es el recorrido completo que genera un activo durante una sesión o una cantidad específica de sesiones, que por lo general son 14, ¿ya? Entonces, el ATR lo único que me va a indicar es cuánto se mueve el precio en lo que sería un desarrollo en una temporalidad puntual. Por ejemplo, aquí vamos con ATR en valor. El ATR, por ejemplo, de Tesla, en este caso, está en 17,66, ¿ya? Eso significa que en condición actual, considerando el desarrollo previo y el impulso fuerte al alza que se generó en el precio, el ATR, por consiguiente, también sube a la par que el precio, porque al tener un mayor valor, recorre por sesión un mayor rango también de precios porque van aumentando a la par. Si no es lo mismo, por ejemplo, una acción que vale $10 ahora, que se puede mover a lo más un 0,5 dólar o $1 durante la sesión, que eso ya es un 10%, que el mismo 10%, por ejemplo, en una acción que vale 1.000, porque ese 10% significa que se mueve $100 durante la sesión. Entonces, a medida de que el precio va subiendo, el ATR también va subiendo porque obviamente recorre un mayor rango de precios porque la acción vale más. No es que me esté indicando de que el precio está generando lo que es un impulso, sino que sigue al precio porque va aumentando su valor, ¿ya? Entonces, volviendo, 17,66. ¿Qué me indica ese valor, el ATR? ¿Ya?
Ese valor de partida se ajusta en base a la temporalidad que estamos utilizando, que en este caso es temporalidad diaria. Y la ATR, por si acaso, es multitemporal. Da lo mismo la temporalidad que utilicen porque es una aplicación mucho más técnica que lo que sería una posible reversión, sino que nos sirve para tratar de identificar extensiones y niveles de stop loss adecuados, ¿ya? Y que en este caso tenemos lo que es 17,66. Este valor lo que me indica es que el precio o Tesla en un día, porque estamos viendo lo que es sesión diaria, se mueve a BB un rango de 17,66 dólares, que significa que entre el mínimo de la sesión y el máximo de la sesión, por lo general tiende a oscilar ese rango, ¿ya? ¿Para qué me sirve? Ese rango me sirve porque si, por ejemplo, Tesla el día de mañana abre en 3.45 y retrocede prácticamente lo que sería un 17 por 17 dólares o 19 dólares, por decir un rango así, significa que es muy probable de que el precio genere una retracción en lo que es el impulso a la baja y trate de adecuarse a lo que sería el promedio de ATR que mantiene actualmente, ¿ya? Eso, por si acaso, es súper útil para calcular extensiones y saber cuándo un precio puede generar algún tipo de retracción en su desarrollo. Por ejemplo, como lo que tuvimos acá. Obviamente son casos muy puntuales porque esto venía con un impulso que tiende a desarmar lo que es desarrollo gráfico, pero si se fijan, el precio cuando aumenta lo que es su extensión, comienzan a generar lo que es una retracción en lo que va desarrollando y con ello me permite a mí generar una especie de posición apuntando a lo que sería una recuperación de lo que fue la extensión máxima que generó, ¿ya? Entonces, si el día de mañana, por ejemplo, si yo sé mentalmente que la ATR de Tesla es 17, si el precio de mañana sube 20, significa que hay dos opciones. O hay un catalizador que me está generando lo que es un impulso brutalmente al alza y fuera de lo normal, o el precio está sobreextendido y en algún momento va a corregir, ¿ya? Que es, por ejemplo, lo que pasó hoy día con Nasdaq. Voy a ocultar este indicador. Estos son míos, prohibidos. El Nasdaq, por ejemplo, vamos a ver cuánto es la TR del Nasdaq. Vamos a ver si es que no he hecho el ejercicio, pero la TR del Nasdaq son 295, según esto. 295 puntos, ¿ya? Eso es lo que tiende a recorrer en un día en base al desarrollo que ha tenido últimamente. Máximo APP 330, más o menos, cuando fue su máxima extensión. Eso yo ya lo sé. Yo sé que son 300 puntos lo que tiende a recorrer por ATR durante lo que es una sesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día tuvimos un retroceso bastante marcado previo a lo que fue la apertura, una caída bastante violenta a la baja, donde el precio llegó incluso a los 20.300 aproximadamente, y ahí se generó lo que fue una reversión, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando se generan estas reversiones? El precio comienza a generar un recorrido completo y aquí es donde entra en juego el ATR, donde se miden lo que son las extensiones, porque prácticamente tenemos que el precio llegó en torno a este nivel y comienza a generar lo que es un avance en el cual el precio llegó hasta el nivel de los 370 puntos. Ya está muy sobreextendido respecto a los 300 puntos, 330 que tendría a tener de promedio en base a un ATR diario. Como estamos viendo lo que es un gráfico intradía, nos guiamos por lo que es el ATR de un día, ¿ya? Entonces el precio comienza a generar lo que es su extensión, llega a una sobreextensión y el precio prácticamente corrige hasta llegar a lo que sería un rango de 300 puntos, que es el rango normal de ATR. Y que en este caso a mí me permite haber obtenido prácticamente un trade en corto de prácticamente 80 puntos, que no es menor, para que sepan, para la gente que opera en índices y principalmente que opera con apalancamiento. Entonces el precio tiende a generar estas correcciones y son muy útiles para generar posibles oscilaciones en lo que es desarrollo intra. Ahora, no, pero yo no uso desarrollo intra, a mí no me interesa operar intradía, a mí me interesa operar quizás de un día para otro, una semana para otro. Se aplica exactamente el mismo concepto, la única diferencia es que tienen que subir lo que es la temporalidad a un rango semanal, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos que prácticamente el ATR semanal es de 768, casi 760, podríamos decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El precio genera lo que es una reversión o un desarrollo en base a lo que serían 760 puntos y el precio obviamente genera lo que es una extensión en base a desarrollo semanal, donde podemos tener una sobreextensión, por ejemplo, en el caso del día anterior o del cierre anterior, en este caso tenemos el lunes. Tenemos prácticamente un desarrollo sobre lo que serían 700 puntos y al yo saber que ya tenemos lo que es una sobreextensión, me permite yo apuntar a una sesión diaria que corrija esta sobreextensión para entrar dentro de lo que sería el promedio normal, ¿ya?
pero obviamente no es tan fácil como decir, oye, ya se extendió mucho, ahora compramos y nos vamos de reversión. No, no es tan así, pero obviamente les sirve para ir complementando análisis en base a lo que sería, por ejemplo, un nivel de soporte que esté sobreextendido y también llegue a lo que sería un nivel de soporte, o que simplemente el precio esté sobreextendido, pero oye, yo sé que estamos con un impulso porque la selección o el resultado de las elecciones de Estados Unidos fueron un catalizador para los mercados. Entonces, es normal que esté sobreextendido y en ese caso no necesariamente tiene que corregir, ¿ya? Para eso sirve una aplicación del ATR. Otra aplicación que pueden tener hasta acá, antes de alguna pregunta, por si acaso son ejemplos generales, ya todavía no piensen hoy, pero no, generales, porque cuando entremos con lo que son modelos de precio nos vamos a apoyar harto con lo que es ATR, pero más que nada para que entiendan más o menos una aplicación que puede generar el ATR como tal, y que obviamente pueden tener lo que es el ATR en precio, o si lo ponen en porcentaje mucho más cómodo, que básicamente yo sé que en un día tiende a recorrer un 1,43. Entonces, si yo veo que el Nasdaq está subiendo sobre un 2%, oye, algo pasa, y está fuera de lo que es la extensión normal, es probable que el precio genere algún tipo de corrección, ¿ya? Así funciona más o menos. Así que, si es que hay alguna duda, ahora es el momento mientras yo tomo un poco de agua y continuamos. Cambiando la temporalidad del gráfico. El ATR siempre te va a mostrar cuál es el valor en base a la temporalidad que tú tienes en el gráfico. Entonces, por ejemplo, ahora que es 1,43 TF diario, si yo cambio el gráfico en semanal, se me ajusta de manera automática. En este caso se fue a 3,71, que es básicamente lo que tiende a recorrer en una semana normal, entre comillas. Entonces yo sé que sobre ese 3,71 significa que ya se está sobreextendiendo en una semana y que es probable que generemos algún tipo de reversión. Ahora, eso es la parte fácil. Aplicarlo en el gráfico es un poquito más complejo, pero para eso estamos acá, para ir aprendiendo paso a paso, ¿ya? Pero así básicamente ustedes van ajustando lo que es el ATR. No es que el ATR se vaya ajustando en base a lo que es temporalidad, sino que ustedes al cambiar el gráfico, inmediatamente les cambia lo que es el rango verdadero medio de la temporalidad que están viendo. De hecho, si yo, por ejemplo, me voy a un minuto, es 0,02. Entonces, aquí entramos a lo que yo les decía de que, oye, no me sirve saber que se mueve 0,02 porque el ATR de un minuto es muy rápido. Entonces aquí lo que les recomiendo que hagan es que se apoyen con lo que es el ATR diario. Como un gráfico de un minuto es una temporalidad que va dentro de lo que sería un desarrollo diario, se apoyan en ATR diario. Ah, pero oye, yo veo semanal. Entonces, como ustedes ya saben que semanal es un rango mayor, pero que necesitan ver un ajuste fino de lo que sería el desarrollo semanal. Ah, oye, la semana tiene 5 días, no lo reviso en semanal, lo reviso en diario. Total, manejo lo que es el ATR de la semana, que es 3,71, pero voy revisando en desarrollo diario para ver qué tanto oscila dentro de lo que es la semana como tal, ¿ya? Esa es la mejor manera de aplicar el ATR. Utilizan una temporalidad de referencia y trabajan en una temporalidad un poquito menor. Con eso van viendo extensiones para no tener que ver específicamente lo que sería la extensión del día como tal, ¿ya? Eso más o menos con lo que es ATR. Ahora, la aplicación más útil, a mi parecer, y que obviamente depende mucho de la aplicación o de la utilidad, en realidad de la estrategia que quieran tener ustedes, es como aplicación de stop loss, ¿ya? Antes de empezar, voy a aclarar de que aquí vamos a entrar en un terreno relativamente complejo y que vamos a ver más adelante porque es un contenido un poquito más específico que se llaman mitigaciones, ¿ya? Las mitigaciones, para que sepan, es básicamente cuando el precio va a forzar lo que es un nivel de soporte para activar rangos de stop loss, ¿ya? Resumen rápido. Tenemos un nivel de techo anterior prácticamente coincidente en esa zona y en esa zona, entonces el precio, ¿qué es lo que busca? El mercado, para que sepan, se mueve en base a lo que es liquidez. La liquidez mueve el mercado y la liquidez son básicamente las posiciones que se cierran o los stop loss, ya sean en niveles de compra o niveles de venta. Pero básicamente van a reventar lo que son esas zonas para que ustedes vendan en pánico y salgan y les compran sus posiciones para que después el precio se vuelva a mover y ustedes, oye, no, pero ahora va para arriba, entonces compran de nuevo y así. Básicamente, así se va moviendo. Y esos movimientos se llaman mitigaciones, ya que van a mitigar un nivel. Y que el ejemplo más práctico, de hecho, estos gráficos de hoy día, para que vean que estamos viendo ahí prácticamente desarrollo actual. En el caso del Nasdaq, que en este caso es el US100, para que sepan, es un derivado, pero se mueve prácticamente igual que el NDX, que es básicamente su activo subyacente. Así que es lo mismo, en resumen. Si se fijan, tenemos un nivel de techo anterior. Segundo nivel de techo anterior que genera lo que es un rechazo, ¿cierto? Ya, rechazo. Entonces, estas últimas sesiones hemos tenido una corrección bastante profunda donde el precio generó un movimiento bien violento, lo que fue
el viernes anterior y que esta semana se hemos ido recuperando, ¿ya? Pero aquí es lo que quiero llegar. Si se fijan, el precio cuando generó lo que fue este impulso fuerte a la baja que terminó perforando todo hacia abajo, rompió lo que debió haber sido una zona de soporte, que era básicamente el rango de este nivel, con este nivel que fue resistencia en el pasado, ahora en teoría debería ser soporte. ¿Y qué hace el precio? El precio genera lo que es un nivel, un impulso fuerte a la baja, arrastra y revienta lo que sería esta zona de soporte, en teoría, y continúa bajando. ¿Para qué? Para activar sus stop loss y que ustedes generen lo que son sus cierres de posiciones y el precio mágicamente comienza a recuperar y llega prácticamente sobre el mismo nivel que ustedes hubiesen tenido como una salida más digna, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese sistema que va generando estos barridos de zona de stop loss se llaman mitigaciones. Eso básicamente lo que busca es que ustedes vendan el stop loss y cuando el precio recupera digan, oye, ahora va para arriba, vuelven a comprar y compran prácticamente, vendieron más abajo, compraron más arriba y ya echaron a perder lo que es su posición y lo más probable es que el precio después termine corrigiendo igual, ¿ya? Y ahí, obviamente, como ustedes compraron porque ahora sí que sí va a subir, los vuelven a mitigar y el precio vuelve a hacer lo mismo y toma liquidez y continúa generando lo que es su impulso a la baja porque no supieron leer muy bien lo que es una zona de mitigación, ¿ya? Habrá que ver el próximo CT Academy si es que efectivamente aquí tuvimos lo que fue una zona de mitigación y terminó cayendo. Ahí vamos a ver, vamos a comparar. Y si es que fue así, vamos a ir revisando lo que es el análisis en base a lo que es mercado actual e ir tomando posibles ejemplos reales. Ya tenemos una semana prácticamente para ver qué es lo que pasó ahí. Pero ya teniendo eso claro, ahora, ¿de qué me sirve esto para saber más o menos en qué aplicar el ATR? Es que básicamente ustedes pueden utilizar lo que es el ATR como niveles de stop loss, ¿ya? Si se fijan, concepto, ejemplo rápido, mi nivel de soporte básicamente era en torno a este rango, ¿ya? Entonces, si yo hubiese puesto el nivel de stop loss en torno a este nivel, hubiese dicho, no, está en stop loss, listo, me sacó, salí, me cerró la posición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El precio continúa cayendo efectivamente y después recupera. Si el precio continúa subiendo, desarrollando al alza, etcétera, prácticamente ustedes los sacó y se fue sin ustedes, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El precio siempre tiende a mitigar lo que son estos niveles y una forma, por si acaso, no necesariamente tiene que ser así porque depende mucho del desarrollo de mercado y el mercado cambia minuto a minuto, incluso segundo a segundo, es que ustedes se pueden proteger de estas mitigaciones con el ATR. ¿Y de qué forma? Ustedes identifican lo que es un nivel de soporte y resistencia, que en este caso sería el rango de acá, el rango inferior o el rango en torno a estas velas, prácticamente, porque ahí bajo lo que sería ese nivel ya comienza a invalidar lo que es el gráfico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo sé que la TR es de un 1,43%, ¿yo qué digo? Oye, ¿sabéis qué? Voy a poner un stop loss acá. Ah, pero no lo voy a poner acá. Lo voy a poner un 1,43 o un 1,5 más abajo para protegerme posibles mitigaciones porque es lo que tiende a recorrer el precio en general. Entonces, ustedes ponen el stop loss acá, después están en espérame, 310 más o menos, pueden generar lo que es un trazado de la línea, en este caso, y si se fijan, posiblemente el precio no lo saque necesariamente porque no alcanza a recorrer lo que es un rango verdadero, un rango promedio, ni siquiera un rango verdadero medio, sino que el rango promedio que el precio tiende a continuar como sobreextensión y que en este caso, nivel de soporte, le calculo lo que sería un ATR diario, me meto más abajo, no me saca lo que es el stop loss y con ello, de cierta manera, podríamos repuntar lo que es la posición y me evito que me mitiguen, ¿ya? Pero ahí es donde hay que hacer el alcance de que depende mucho de la condición del mercado actual, pero siempre es bueno tratar de darle un rango adicional a lo que son los niveles de stop loss y take profit, porque nunca es bueno, o al menos bajo mi punto de vista, nunca es bueno tratar de buscar el punto exacto en el que el precio va a cambiar, porque primero, es muy desgastante, segundo, posiblemente tengan más malas que buenas, y tercero, pueden quedarse abajo una posición netamente por un punto o un dólar. Y a mí me ha pasado de que prácticamente, me acuerdo una vez en CAP, acción chilena, traté de comprar, me acuerdo, en 5.000. Fue una cosa como, no, dejé la 5.002 creo que dejé la orden en 5.200. El precio cerró prácticamente en 5.201 y no compré, porque obviamente dejé la orden muy estricta abajo, y al día siguiente se disparó 6.000, prácticamente después recorriendo todo, etcétera, pero básicamente me dejó abajo de lo que fue el impulso completo, solamente por dejar el precio de compra 2 pesos más abajo. Entonces, traten siempre de identificar lo que serían rangos de soporte y no una línea como tal, porque el precio tiende a generar lo que son estas mitigaciones. Entonces, el rango lo pueden acotar en base a desarrollo previo, que por ejemplo podría ser extensión completa hasta lo que sería el siguiente nivel de techo,
como poder un rango un poquito más confiable, o puede ser exactamente el mismo rango que tenían, pero le proyectan una ATR más abajo y con eso generan un rango donde el precio podría generar esta especie de soporte o punto de cambio, ¿ya? Esa es una aplicación. Ahora, dependiendo de la volatilidad del papel, pueden utilizar una ATR, dos ATR, tres ATR, cuatro ATR, que ya es mucho, pero básicamente pueden ir ajustando lo que es el ATR. No necesariamente tiene que ser uno. Por ejemplo, si yo sé, en este caso, no sé, Tesla, que últimamente estaba muy volátil, no le voy a dejar una ATR porque yo sé que está recorriendo más. Entonces, le puedo dejar dos ATR como un rango de protección, obviamente con la precaución de que no me vaya a liquidar lo que es la posición y generar una pérdida más grande. Por eso depende mucho de la condición del mercado. Y con ello pueden ir generando lo que es estas o estos escapes de las mitigaciones en base al desarrollo del precio actual, ¿ya? Así más o menos es una aplicación bastante útil, al menos la que les voy a enseñar por ahora, porque es la más general por ahora respecto a lo que es el ATR, porque si es que seguimos con esto hasta más adelante, les voy a enseñar a anticipar cruces, extensiones máximas y puntos de cambio, pero eso es más complejo, no saco nada con enseñárselo ahora porque no me van a entender, ¿ya? O quizás sí, los más avanzados, pero en caso contrario, los voy a traumar y no van a venir más, ¿ya? Así que vamos paso a paso con lo que sería el Sesti Academy y esto sería con lo que es el ATR o la clase del día de hoy. Así que voy a actualizar lo que son estas ya hemos bien adelantado con lo que serían esto y nos vamos con lo que serían las preguntas. ¿Alguna pregunta hasta ahora o para cerrar? Si no hay preguntas, voy a cortar lo que es la grabación y podemos conversar fuera de lo que es la grabación. No sé si está Vicente en lo que es el Academy de hoy, en caso que tengan preguntas con la aplicación, y si no, les puedo responder yo. La verdad es que conozco harto lo que es la aplicación como tal, así que aprovechen de preguntar de lo que sería el Sesti Academy de hoy. Si no, después pueden también revisar lo que es la grabación, dejar las preguntas en los comentarios de YouTube, que por si acaso Sesti tiene canal de YouTube, se llama Sesti Academy, lo pueden encontrar, así que ahí pueden reforzar, repasar contenidos y si es que se les olvidó alguna pregunta, la pueden escribir ahí y se las vamos a responder apenas podamos, ¿ya? Así que si no hay preguntas, voy a cortar lo que es la grabación y ahí podemos conversar un poquito más sueltos. Voy a cortar.